es muy didáctica. Generalmente muchos libros, cuando hablan acerca de Gauss, mencionan esa anécdota de que cuando él era niño en la escuela, pues fue capaz de sumar los números del 1 al 100, ¿verdad? Entonces, por eso es algo que lo quise poner. No es necesario que hagan dos ensayos, pueden hacer uno, pero en uno sí hacer referencia a ese vídeo. ¿Sí me explicó? O sea, en el ensayo, hacer referencia a ese pedacito de esa película. Pues me pareció muy bien que, pues, en el vídeo se menciona cómo Gauss fue un niño prodigio, fue un niño muy inteligente. Se menciona más o menos cómo fue que hizo esa operación, esa suma, en fin, sería como una forma de complementar un poquito más. ¿Sí me explicó? ¿Ok? Sale. Muy bien. Pues vamos a iniciar entonces nuestra clase. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Bien? Yo espero que sí, ¿eh? O sea, ya estaba bien fácil. ¿Sí o no? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo sintieron? Fácil, profe. Bueno, pues entonces sí, yo espero que se hayan sacado buena calificación porque efectivamente les vamos a dar revisión. A ver, de una vez vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué días tienen? Perdón, ¿a qué hora tienen su primera clase? A las 3 con usted, profe. Ok, entonces, ¿no hay problema si hacemos la revisión a las 2 de la tarde? O sea que a las 2 de la tarde comparta en el Classroom el link para quienes requieran revisión. ¿Sí? Sí, profe, Si a estaría bien. alguien se le complica, bueno, pues no hay ningún problema. Posteriormente se puede hacer la revisión. De una vez vamos a aprovechar que sea de la primera o de del segundo examen. En esa revisión también pueden solicitar alguna aclaración sobre los ensayos o sobre los exámenes rápidos, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, muchachos. Eh, Recuerden que si yo no hice bien las cosas, si no hice procedimiento, si no hice ahí vamos, si mi procedimiento está mal y mi resultado está bien, pues también pues es lógico que está mal el ejercicio, ¿sí? A mí se me pudo haber pasado, por ejemplo, se van a dar cuenta algunos que corregí la calificación porque no me había fijado en un ejercicio y dije, ching, ya la regué, entonces me regresé y volví a corregir, ¿sí? Sus exámenes. Por ahí, incluso, les voy a explicar uno en el que fallaron mucho, ¿sí? Que fue el de las operaciones con funciones. Ahorita, si quieren, explico uno de esos para que vean cómo se hacía, pero pues es que estaba bien fácil, porque eso lo habíamos hecho en clase, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a explicar un ejercicio de esos, y de hecho yo creo que va a ser lo primero que vamos a hacer antes de comenzar propiamente pues con el tema correspondiente a la unidad. Entonces voy a explicarles, por ejemplo, ¿no? Había un ejercicio, me lo voy a inventar, ¿eh? Me lo voy a inventar, pero es muy parecido al que venía por ahí. Entonces, vamos a suponer que yo les daba una función f de x igual a x 2x cúbica, ¿sí? Y les pedía el ejercicio, realice esta operación. F de 3 más h menos f de 3, por ejemplo, ¿no? Sobre h, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, primero voy a sacar f de 3 más h. La variable de f va a valer 3 más h, entonces lo sustituyo aquí. ¿Sale? Obviamente tengo que hacer operaciones. 2, esto al cubo es el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo, que sería 27h, más
el triple del primero por el cuadrado del segundo, que sería 9h cuadrada, más el cubo del segundo. ¿Sí? Si no se acuerdan cómo era un binomio al cubo, pues lo pueden hacer multiplicando 3 más h, 3 más h al cubo es lo mismo que 3 más h al cuadrado por 3 más h. Entonces, yo sé que este cuate es 9 más 6h más h cuadrado. Y ahora lo voy a multiplicar por este. 3 más h me va a dar h cúbica. Este me va a dar 6h cuadrada. Este me va a quedar 9h. Este me va a quedar 3h cuadrada. Este me va a dar 18h. Y este por este me da 27. Entonces va a ser 27 más 9 y 8. Perdón, este es 18, porque es 3 por 6, 18. Aquí me faltó. Este por este es 18h. 18 más 9, 18h más 9h, 27h. Más 6h cuadrada, más 3h cuadrado, 9h cuadrada, más h cúbico. Sí, por si no se acuerdan de cómo era la reglita del binomio al cubo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. O sea, pues ahí podían hacerla así, podían ayudarse de esa forma. Muy bien, esto lo voy a borrar. Y luego lo que hacemos, pues es operaciones. Aquí me va a dar 54 más 54h más 18h cuadrada más 2h cúbica. Este chorizo viene siendo f de 3 más h, pero me falta f de 3. Tengo que sacarlo aparte, igual que esta. Y entonces f de 3 va a ser 2 por 3 al cubo, que sería 2 por 27. Y esto me da 54. Pues como ya lo saqué, ahora sí ya nada más lo sustituyo. F de 3 más h es este chorizo. Menos f de 3 que vale 54. Todo entre h. Y entonces este con este se va. Me voy a pasar acá abajito. Me van a quedar estos términos en el numerador y todos ellos tienen h, por lo tanto la puedo factorizar. Y entonces me va a quedar así. Perdón, aquí ya nada más me va a quedar una h porque ya la saqué. Ahí está, entre h. ¿Y qué podemos hacer ahí? Cancelar la h. Y entonces me va a quedar 54 más 18h más 2h cuadrado. Ese sería el resultado. ¿Sí? Entonces, si se fijan, habíamos hecho ejercicios de esto, ¿eh? De evaluar la función en un valor no numérico de la variable. Y generalmente eran sumas las que se hacían, ya nada más era sustituir. Obviamente, pues estuvimos considerando ahí puntos y más o menos tenían la idea. ¿Sí? Bien. Otro ejercicio donde también noté yo que les faltaba era en la cuestión de los interceptos. Generalmente nada más sacaban los puros ceros. Y acuérdense que los ceros son los interceptos con X. Pero también hay que sacar los interceptos con Y. ¿Sí? Entonces, esa era otra cosa que también les estuvo faltando mucho. ¿Ok? Bien. Entonces, mañana la revisión para que revisen bien su examen. Lo checan. Y mañana les envío entonces la invitación para la sesión de revisión. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahorita vamos a continuar entonces con nuestra clase. Miren, les voy a pedir por favor que me pongan atención. Pongan mucha atención porque voy a tener que, pues, hacer un poco más continuo las clases, porque si no, no nos va a dar tiempo de que concluyamos muchas cosas importantes que tenemos que ver. Entonces, les voy a pedir un favorzote. Pongan mucha atención y si ven que no entendieron algo, inmediatamente me interrumpen para que lo vuelva a explicar.
Yo espero a más tardar el miércoles que ya estén todos los vídeos, todos ya en el sistema, para que pues no haya tampoco ningún problema. Pero acuérdense que ustedes tienen también que estar tomando sus notas y estar tomando pues sus apuntes, y sobre todo pues preguntar cuando no se entienda algo. Creo que estábamos con lo de las... No, ¿dónde nos quedamos? Por favor, si me pueden recordar. ¿En dónde nos quedamos? Estábamos ya con las funciones trigonométricas. Nos quedamos en el ejercicio 68 de la página 49. Lo íbamos a empezar. Muy bien. Sí, ya recuerdo. Ese era ese ejercicio de depreciación. Bueno, entonces ya más o menos explicamos en qué consiste la depreciación. ¿Sí? Muy importante, miren, siempre que vayamos a analizar algún fenómeno de forma matemática, un primer paso es identificar quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. En este caso, pues obviamente la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la depreciación. La depreciación va a depender del tiempo. Eso es muy importante. Entonces, yo diré depreciación en función del tiempo. ¿Sí? Bien. El libro nos está diciendo que obviamente es una función lineal porque dice se deprecia linealmente. Hay que decir que esto es ideal. Sí, esto es ideal. Ya en textos avanzados de contabilidad hay tablas precisamente para poder obtener la depreciación de forma correcta, aunque aquí nos dice que es lineal. Entonces, fíjense bien, si es lineal, vamos a utilizar una función lineal. La función lineal era esta: f de x igual a x más b. ¿Sí? Pero recordemos que A viene siendo la pendiente. Esto ya lo estuvimos también analizando. A es la pendiente. Profe, ¿puede dejar de compartir, por favor? Sí, aunque... Bueno, ok. Entonces, A es la pendiente. A es el coeficiente de X, el coeficiente del término lineal. Y B es la ordenada al origen, el punto donde la recta corta al eje Y. Bien, entonces, si yo ahora adecuo esto a mi problema, me va a quedar así, mt más b. ¿Por qué? Porque la variable x ahora la cambio por t. Mi variable independiente es el tiempo y mi función va a ser la depreciación, que viene siendo la d. ¿Sí? Jugamos con las letras, jugamos con las variables. Tenemos una estructura estándar la cual adecuamos a mi problema que yo quiero resolver. Bien, ahora, esto ya me dice muchas cosas. ¿Qué cosas me dice? Me dice que voy a utilizar una línea recta. Entonces necesito datos. ¿Qué datos me está diciendo? Dice, un artículo cuesta 20,000 pesos cuando está nuevo. Entonces, eso es un punto. Eso es un punto. ¿Por qué? Porque si está nuevo, ¿cuánto tiempo de uso tiene? 0. Entonces, 0,20,000. Acuérdense que este es independiente y esta dependiente. Cuando el tiempo es de 0, el costo es de 20,000 pesos. ¿Sí? Es un punto. Fíjense cómo estamos reflejando un punto. Y luego dice, se deprecia linealmente a lo largo de 25 años. Se deprecia en 25 años. El problema me está diciendo que después de 25 años ya se depreció el artículo, que viene siendo, pues sí, no dice cuál, dice nada más un artículo. Se depreció, entonces en 25 años ya no va a valer, ¿sí? Entonces eso es otro punto. 25, que es el tiempo, obviamente en años, ya va a valer 0. Creo que esto sí se entiende. Con la información que nos está dando el ejercicio, yo puedo fácilmente relacionar esos datos y ponerlos como estos puntos. Creo que queda claro eso de ahí, ¿no? ¿Sí o no?
¿Sí? Sí, profe. Son 2 puntos. Ahora, esto es ideal. Yo de hecho creo que les comentaba que en realidad ningún objeto va a valer 0. O sea, forzosamente va a tener un valor. Ya sea que lo vendas como fierro viejo o como lo que tú quieras, pero va a tener un valor que se llama valor de salvamento. Así se llama en contabilidad, si mal no recuerdo. Así se llama. Sin embargo, aquí por cuestiones prácticas, vamos a suponer que ya no tiene ningún valor para la empresa. Valor, depreciación y aquí en los años. Muy bien. Entonces tenemos 2 puntos. Ya podemos trabajar muy bien. ¿Por qué? Porque la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos es así. Esta es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Esto es algo que ya conocen ustedes muy bien desde su clase pues, prácticamente de la primaria, perdón, desde de la secundaria. Nada más que tengamos en cuenta que en mi problema la Y viene siendo la D, o sea, la depreciación, y la X viene siendo T. Por lo tanto, si yo estos datos los sustituyo en la ecuación de la recta, va a ser así. D menos la depreciación 2. Vamos a suponer que este es el punto 2 y este es el punto 1. Entonces va a ser D menos 0 igual a 0 menos 20,000 sobre 25 menos 0 por T, acuérdense que no es X, es T menos X2 que es 25. Acuérdense que yo dije que este era el punto 2 y este era el punto 1. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Pues talacha. D va a ser igual a, porque aquí es 0, pues va a ser menos 20,000 entre 25. Esto va a ser, ¿cuánto es 20,000 entre 25? Ahí ayúdenme, por favor. ¿Cuánto es? $800. 800, pero va a ser negativo. Menos 800 por T. Esto vale menos 800 por T, pues menos 800T. Menos 800 por 25 me da 20,000. Y va a ser positivo porque menos por menos me da más. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la ecuación de la recta en forma punto pendiente o pendiente intercepto, que también le llama así. Muy importante entender la información que me está dando la ecuación. La ecuación me dice que la pendiente vale menos 800 y la ordenada al origen vale 20,000. Esto lo relaciono con esto porque ya está en esta forma. ¿Qué unidades? Si se fijan, el primer dato o la primera variable es tiempo, que dijimos que está en años. Pudo haber sido meses, pudo haber sido semanas, pero obviamente por cuestiones prácticas son años, porque un producto se deprecia en años, no en meses. O sea, no es práctico utilizar como referencia meses. Y el precio, pues son pesos, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos en México, pesos mexicanos. Y entonces, ¿qué unidades tiene la pendiente? Muy importante. Matemáticamente la pendiente no tiene un valor. De hecho, yo se los dije que la pendiente es un número que indica qué tan parada esté. Pero cuando tú la vas a relacionar con un problema, sí es importante que la relaciones con las variables que están interviniendo en el problema que estás analizando. Entonces, si te fijas, la pendiente viene siendo esta resta que viene siendo unidades de dinero entre esto que viene siendo unidades de tiempo. Por lo tanto, las unidades van a ser pesos por año. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como es negativa, significa que va decreciendo. Y esto quiere decir que el artículo cada año va valiendo 800 pesos menos. 800 pesos cada año. Esto es muy importante.
Ahora, ¿qué valor, qué información me da la ordenada al origen? La ordenada al origen viene siendo la ordenada de un punto cuya abscisa es 0. Por eso se llama ordenada al origen. Y este valor me dice que la recta pasa por el punto 0,20,000 y viene siendo el valor inicial. Esto me da el valor inicial del artículo. Entonces es importante que tengamos en cuenta, obviamente, pesos. Es importante que tengamos en cuenta toda la estructura de la función. Ok, ahora, nos está pidiendo que encontremos el valor del artículo al cabo de 10 años. ¿Eso cómo lo encuentro? Pues ya tengo la expresión matemática. Acuérdense que esta D es función del tiempo. Aquí no lo puse, pero se sobreentiende que es función del tiempo. Y entonces ahora voy a encontrar la depreciación cuando el tiempo es de 10 años. ¿Por qué? Porque las unidades en las cuales estoy analizando el problema son años. Entonces va a ser menos 800 por T, que viene siendo 10 más 20,000. ¿Esto cuánto me va a dar? Pues me va a dar 12,000. 12,000 pesos. Es decir, en 10 años, el producto va a valer 12,000 pesos. Si yo lo quisiera vender, estaría pensando en pedir por él 12,000 pesos. Es más o menos una de las aplicaciones en las cuales se utiliza la depreciación. ¿Quedó claro? A ver, rápidamente, ¿alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? No, profe, ninguna. Pero sí necesito que pongan atención porque... Ahora, no me pide hacer la gráfica, pero yo la voy a hacer. Esto es la variable dependiente, la Y, que viene siendo la depreciación en función del tiempo, variable independiente en el eje X, que es el tiempo en este caso. Aquí cada rayita va a ir de 5 en 5. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. Y cada rayita vertical va a ir también de 5 en 5, 5,000, 10,000, 15,000 y 20,000. ¿Sí? Entonces, el artículo cuando el tiempo vale 0, que significa cuando está nuevo, tiene un valor de 20,000. Tiene un valor de 20,000. $20,000. ¿Sí? De hecho, es este punto, 0,20,000. Y tengo otro punto. ¿Cuál es el otro punto que conozco? Lo puedo sacar de lo que obtuve. Cuando son 10 años, el objeto vale o el artículo vale 12,000. Entonces, cuando son 10 años, el artículo vale 12,000. Con esto puedo trazar la línea recta y muy importante, yo sé que cuando el tiempo sea 25 años, ya el artículo va a valer 0. Por lo tanto, conozco otro punto que es el 25,0. Y esta sería la gráfica. En este problema no va a ser una recta, sino que va a ser un segmento. ¿Por qué va a ser un segmento de recta? Porque la vida del artículo es de 0 a 25 años. Antes no puedo decir cuánto valía. Vale desde que está nuevo. Por eso es que acá no tengo recta. Y después de 25, pues ya es su tiempo de vida. No va a valer negativamente. O sea, un artículo no vale menos 10 pesos, o menos 20 pesos, o menos 50 pesos.
podría uno pensar, bueno, es que es como si te lo doy, aparte te doy 50 pesos. O sea, como que no tiene lógica eso en la cuestión de de la producción. Bueno, entonces ese sería el ejercicio. ¿No hay preguntas? Bien. Vamos entonces a pasar ahora a las siguientes funciones que sí están picositas, ¿eh? Entonces, si no ponemos atención, le vas a echar mucha salsa y vas a terminar bien enchilado. Entonces, pongan atención, por favor. Vamos a empezar a ver las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son aquellas que no son algebraicas. Ya dijimos que las funciones algebraicas son aquellas que son suma, resta, multiplicación, división, potencia y si acaso raíz también, ¿verdad? Radicación de polinomios, ¿sí? Fundamentalmente. Suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz de la variable. Esas son las algebraicas. Las funciones que no son algebraicas se llaman trascendentes, aunque algunos libros también le llaman trascendentales, si bien este nombre pues tampoco es muy común, generalmente se le conoce como trascendentes. Y entonces aquí vamos a estudiar funciones muy especiales como son las funciones trigonométricas, que son las primeras que vamos a analizar. Vamos a ver las trigonométricas, vamos a ver las inversas trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas, las funciones hiperbólicas, aunque nada más las comentaremos. Entonces, son funciones muy distintas. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros ya tenemos nociones de trigonometría, por lo que vimos en la preparatoria, principalmente. En la preparatoria llevamos esa materia, trigonometría. Sin embargo, nos concentramos mucho en lo que son las relaciones trigonométricas. Relaciones trigonométricas. ¿Y cuáles son las relaciones trigonométricas? Pues son, por ejemplo, expresiones como seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las tres funciones, las tres relaciones trigonométricas fundamentales, pero tenemos otras tres que van a ser las inversas multiplicativas de estas. Y esas son la cosecante, que es la recíproca del seno, la secante, que es la recíproca del coseno, y la cotangente, que es la recíproca de la tangente. Y obviamente, pues vimos las identidades, también vimos la famosa ley de senos y cosenos, que nos permitía resolver muchos triángulos de este tipo, de este estilo. Pero son relaciones trigonométricas. ¿Por qué relaciones? Porque si se fijan, son cocientes, son razones. Por eso se llaman relaciones trigonométricas. Y solamente son válidas para triángulos rectángulos. Si yo tengo un triángulo que no es rectángulo, no las puedo utilizar. En ese caso tendré que usar la ley de senos o la ley de cosenos. Si bien esas leyes se pueden aplicar perfectamente bien a triángulos rectángulos. Estoy viendo que muchos están viendo el teclado, están viendo, no sé si su celular. Pongan atención acá, por favor. Están ahí chateando. Bien.
Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se relacionan mucho con esto. Sí hay una relación muy estrecha y las funciones son exactamente estas, pero ahora alfa no va a ser un ángulo conocido, no va a ser un ángulo determinado por los catetos, sino que va a ser una variable. Y entonces vamos a tener cosas como seno de x, coseno de x y tangente de x. ¿Sí? Muy bien. Estas funciones son muy importantes. Están muy relacionadas. De hecho, yo sé que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Esta es una identidad de razón o de cociente. Y también se aplica en el caso de las funciones. Tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Sigue siendo exactamente igual. Pero ahora vamos a analizarlas como funciones. Como funciones. F de x igual a seno de x, g de x igual a coseno de x, h de x igual a tangente de x. Acuérdense que no hay que casarse solamente con la f. Podemos utilizar g de x, h de x, s de x. En fin, las variables son mudas. Sin embargo, la f pues se ha utilizado de forma histórica para representar funciones, porque de hecho, si mal no recuerdo, esa fue una de las grandes aportaciones de nuestro muy estimado y héroe, ¿verdad? Porque ya sé que ahora ya es héroe para muchos de ustedes, llamado Leibniz. Leibniz fue el que estableció esa nomenclatura para las funciones. Yo lo entiendo, ya es héroe para muchos de ustedes, sobre todo después de ese vídeo tan bueno que se chutaron, ¿no? Que les dejé que estudiaran. Entonces, aquí tenemos nuestro libro. Y vean, estas son las gráficas de las funciones trigonométricas. Ya las hemos conocido, por ejemplo, la gráfica de la función seno de x es esta, que se le conoce como sinusoide o gráfica sinusoidal. Es una especie como de ondita. Aquí tenemos la del coseno, que se llama cosenoidal o cosinusoide. Y es importante que en estas dos funciones averigüemos características que tienen. Se parecen mucho. Aquí pudiera aplicar la canción del este cuate, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar eso el día de mañana, porque ya se nos acabó la clase. ¿Cómo ven? Entonces vamos a dejarle aquí y pues bueno, estén al pendiente. Mañana les voy a compartir el link para que entren a la sesión quienes se quieran revisión, pero pónganse a estudiar porque sí necesitamos sacar buenas calificaciones. Cuando no sacan buenas calificaciones, no tienen ni idea cómo me pongo, ¿eh? O sea, me pesa, ¿eh? Porque digo, entonces, algo está mal, soy yo, ¿verdad? Por eso, a veces pues, pero bueno. Entonces, mañana continuamos, mañana les comparto eso, que pasen excelente tarde, un abrazo, excelente inicio de semana. Maestro, Estén al pendiente mañana. ¿Qué pasó? ¿para el ensayo hay algún límite de cuartillas o cuántas deben ser? Mínimo una cuartilla, mínimo. Hay muchos que hacen más cuartillas, digo, pues está bien, ¿sí? Pero mínimo una cuartilla, ¿sí? Incluso una cuartilla es muy poco, ¿eh? Sobre todo pensando que debe de haber una conclusión, debe de haber una introducción, pues sí es muy poquito, ¿no? Pero pues, si alguien pone más adelante ahora, también recuerden que la revisión implica pues todo, ¿no? Para que hagan sus trabajos de la mejor manera, ¿no?
Bueno, Dios mediante, mañana nos vemos. Un abrazo. Excelente inicio de semana. Muchas gracias. Que estén excelentemente bien siempre. Nos Gracias. vemos. Profe, hasta mañana, cuídense. Gracias, profe. Ok, Profe. mande.